realmente la verdad es espiritual y saldrá alguna vez a la luz. Gracias. No, presidente, para iniciar, debo decir lo primero que doy gracias a Dios por permitirme la oportunidad de estar en este justo momento de la vida del país, a expresarme con toda la tranquilidad, pero también con toda la firmeza que me ha caracterizado. Yo estoy en el Congreso producto de un esfuerzo social y político que el país lo conoce. Vengo de un barrio popular de la ciudad de Cali, del barrio San Marino, donde persisten las grandes dificultades, la falta de escuela, la falta de derechos, de empleo, la falta de educación plena y de garantías, y que producto de la lucha diaria y de la necesidad de darme muchas respuestas en mi vida, llegué al Congreso después de pasar por el movimiento estudiantil, el movimiento comunal, y después del movimiento sindical llegué al Congreso. Yo no soy guerrillero, ni nunca quise ser guerrillero, como así lo quiso hacer ver el expresidente Uribe. No pudo, ni con montajes que se hicieron desde su gobierno, ni desde acciones que desde su gobierno se orientaron para asesinarme. Y hoy estoy aquí como un ciudadano. Y a mí no me pueden calificar de guerrillero. A mí me pueden calificar de que vengo de un barrio humilde, sí. Me pueden calificar que vengo de padres campesinos, sí. Me pueden calificar que he sido irreverente y que me he opuesto a la tragedia que ha vivido mi país, sí. Y eso me da la autoridad moral para estar aquí sentado y hablarle al país. No a esta comisión, hablarle al país. Aquí el uribismo, en este momento y todos los días de su vida, le hacen un juicio a las guerrillas de Colombia. Válido tal vez ese juicio. Yo los podría acompañar en muchos de los juicios que le hacen a la guerrilla colombiana, a las guerrillas colombianas. Pero lo que no puedo compartir es el doble discurso del uribismo en esta comisión. Y es que califican de lo peor a los guerrilleros que están sentados y le hacen oposición al presidente Uribe, al presidente Duque, pero los guerrilleros que se pasaron para el Centro Democrático sí son buenos guerrilleros. Y me refiero a Rosenberg Pavón, funcionario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de la misma guerrilla de Gustavo Petro. Me refiero a Ever Bustamante, de la misma guerrilla de Gustavo Petro. Me refiero a Eduardo Chávez, de la misma guerrilla de Gustavo Petro. Pero esa guerrilla es la que les gusta, la que trabaja para ellos, la que trabaja con ellos. Entonces, el país debe conocer esa doble moral que el uribismo tiene. ¿Sí? Cuando les interesa un tipo de guerrillero, lo cogen para que trabajen con ellos y mostrarlos ante el mundo con otra cara y con otra identidad. Pero cuando necesitan otro tipo de guerrilleros para destruir e incendiar el país, ahí sí hablan de los crímenes atroces. Entonces, eso es lo primero que yo quiero plantear en esta discusión. O sea, ustedes, el Centro Democrático, en su partido, tienen guerrilleros, exguerrilleros, que también participaron, o de manera directa o indirecta, en crímenes en este país. Y eso el país lo debe saber. Segundo, ustedes nos cuestionan a nosotros, a muchos de nosotros, congresistas, porque acompañamos la paz. Nosotros acompañamos la paz, no acompañamos a las FARC. Y acompañamos la paz porque después de 200,000 muertos, producto del conflicto armado de este país, de 80,000 desaparecidos, de más de 20,000 líderes sociales asesinados,
de más de 9 millones de desplazados, ¿qué camino tenemos que coger? ¿Mantener este país en guerra o buscar la posibilidad de una paz que nos permita reconciliarnos y terminar de una vez por todo el derramamiento de sangre de este país? Pero lo que ustedes, uribistas, no le cuentan a este país de esta comisión es que las mayorías del Senado, del Partido Conservador, del Cambio Radical, del Partido de la U y hasta del Partido Liberal, que hoy los apoyan en su gobierno duquista, son los mismos que votaron la paz conmigo. ¿Por qué no se refiere, senadora Paloma Valencia, y lo digo con el mayor de los respetos, a senadores de esta comisión que en su mayoría hoy están abrazados con ustedes, apoyando al presidente Duque? Todo lo que nos endilgan a nosotros, porque fue el mismo voto, el voto del Partido Conservador fue el mismo voto del Polo Democrático para acompañar la paz. El voto de Cambio Radical fue el mismo voto para acompañar la paz. Entonces ustedes aquí son selectivos, que somos cómplices de las FARC. Pues no, a mí me duele lo que hizo las FARC en este país y me duele lo que reconoció Julián Gallo, porque aquí no hay muertos buenos ni malos, y lo único que hay son víctimas de una tragedia que tenemos que superar. Nos duele la muerte de Álvaro Gómez, pero nos duele también la muerte de Carlos Pizarro, de Jorge Eliezer Gaitán, de José Antequera, de los magistrados del Palacio de Justicia, pero de la misma manera nos duele la muerte de los campesinos, de los indígenas, de los estudiantes, de los jóvenes y de los niños que siguen muriendo por desnutrición en este país. Y a eso es a lo que nosotros le apostamos. Le apostamos a la paz con derechos. Le apostamos a acabar la guerra. Y claro que eso que ha dicho el señor Julián Gallo, pues claro que tiene que dolernos. Como nos va a doler cuando inicien en la justicia transicional de la JEP a confesar las violaciones a los derechos humanos para con nuestros niños. Cuando empiecen a confesar los secuestros, las tomas de pueblos, y cuando empiecen a confesar todos esos hechos terribles y desafortunados para el país. Pero debo confesar que lo que nosotros queríamos al acompañar al presidente Juan Manuel Santos, presidente por demás, Juan Manuel Santos, que lo puso el uribismo en este país, no se olviden de eso. Al señor Juan Manuel Santos lo impuso el uribismo en este país, con todas las trapisondas que históricamente ha cometido el uribismo para mantenerse en el poder y llenar de miseria y de tragedia a nuestro pueblo. Pero es muy importante que las FARC confiesen todos sus crímenes, y respaldo, señores del Centro Democrático, esa actitud de ustedes vehemente para que las FARC vayan a la JEP y lo confiesen todo. Hay un proceso y en ese proceso se conocerá la verdad, porque para pruebas el tiempo. En una investigación hecha por 2 periodistas de este país, Gonzalo Guillén y Julián Fernando Martínez, creo que esa declaración del portal La Nueva Prensa tiene que allegarse a la JEP para ver si la verdad de Álvaro Uribe Vélez, preso hoy, y su abogado Diego Cadena, preso también por la justicia colombiana, coincide con la versión que está dando Julián Gallo. Y debe ser la JEP y la Fiscalía las que confrontan esas 2 versiones, porque al parecer se estaba fabricando otro montaje para determinar quién era el que había asesinado a Álvaro Gómez. Pues la justicia será la que esclarezca esto, y si no puede la justicia colombiana, pues vamos a la justicia internacional para que el crimen de Álvaro Gómez se esclarezca. Pero no somos nosotros en este momento los jueces para determinar si lo que estaba haciendo Álvaro Uribe Vélez con sus abogados en Miami, ¿sí?, con el señor RQ y con el señor Vinagre, ¿sí?, o con el señor,
En fin, alias Rodrigo Quintero, es lo que requiere este país. Por eso dejémoselo a la justicia. ¿Por qué no esperamos que la justicia adelante las investigaciones y nosotros de hecho ya estamos generando pronunciamientos? Pero debo decir algo, el uribismo es muy incisivo a la hora de calificar. Yo sí estoy esperando que el presidente Álvaro Uribe Vélez confiese por qué compraron las elecciones o por qué compraron la reelección de Álvaro Uribe Vélez en el año 2006. Esas verdades las tenemos que conocer. ¿O por qué no confiesan también la participación en múltiples hechos de los cuales hoy es acusado? ¿O no el presidente Álvaro Uribe Vélez? Necesito ampliarme el tiempo. Continúe con el uso de la palabra, senador Alexander López, un minuto más. ¿O necesita más? Deme 3 minutos, presidente, y le prometo que no me demoro más. Bueno, 3 minutos más, senador Alexander López. Entonces, aquí lo que se requiere, senadores y senadoras, es resolver este problema de guerra y de barbarie en la que han sumido a este país. Y yo vuelvo y lo reitero, al Centro Democrático le interesa la guerra y la barbarie. Al Centro Democrático le interesa ver al señor Julián Gallo no ahí sentado en esa curul, sino que le interesa verlo de camuflado y con un fusil al hombro. Eso es lo que le interesa a ellos. Le propongo, senador Julián Gallo, que vista de blanco todos los días para seguir en su apuesta por la paz y por la reconciliación. Y vuelvo, le reitero, le exijo, pero también le invito a que le diga toda la verdad a Colombia. Eso es lo que queremos ver. Y queremos que la guerrilla de las FARC, los que le apostaron a la paz, digan la verdad. Le apostamos a eso, esperamos. Debe ser probada. Si la verdad no es probada, pues naturalmente se someterán a las penas privativas de la libertad establecidas también en la justicia transicional. Pero yo también quiero saber por qué dentro del año 2002 y 2008 fueron asesinados más de 8.000 líderes sociales en este país y hoy el gobierno y Álvaro Uribe Vélez no responden. ¿Dónde están los responsables de esto? Yo quiero saber también esa verdad. Esas son verdades que necesitamos conocer, porque al Centro Democrático, cuando le interesa, acompañan la justicia, y los hemos visto. Cuando les interesa, tenemos una buena Corte Suprema de Justicia, y cuando les interesa, la Corte Suprema de Justicia es lo peor, destruyendo la institucionalidad. Cuando les interesa, tienen una buena fiscalía, y cuando no, la fiscalía es mala. Eso es lo que hemos visto en este país, y yo no soy guerrillero, ni a mí me tienen por qué sacar aquí un pasado guerrillero en este país. Soy un ciudadano que reclama derechos, y termino con esto, presidente. Mientras ustedes siguen gobernando con el presidente Iván Duque, que fue elegido, según las versiones que hay, con dinero del narcotráfico, que Iván Duque no lo ha explicado hoy, por el señor Ñeñe Hernández y sus socios, Colombia acaba de salir un informe y un estudio del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, que Colombia es el país de Latinoamérica donde los colombianos viven en las peores condiciones. Eso es lo que tenemos que celebrarle nosotros al Centro Democrático que han hecho este país, que tienen a nuestro pueblo con las peores cifras de desempleo, que tienen a los colombianos y a las familias aguantando casi que física hambre, que tienen al país otra vez en guerra en menos de 8 meses, 66 masacres, que en lo que va corrido el gobierno de Iván Duque van más de 500, 600 líderes sociales asesinados, que volvieron los desplazamientos, que el narcotráfico y los... 30 segundos, senador Alexander López. Pues no nos vamos a quedar callados. Y donde pueda vamos a sacar esto. No pueden seguir a nosotros señalándonos de guerrilleros cuando no lo somos. Somos ciudadanos de bien, amamos este país, queremos el bienestar de los humildes y los débiles y de todos los colombianos, y no solamente de los malandros mafiosos que se han apoderado del gobierno y se han apoderado de este país. Muchas gracias, señor presidente. Senadora Paloma, para su réplica, 3 minutos, por favor. Gracias, señor presidente. No, yo no puedo aceptar el irrespeto del senador Alexander López. Su manera soez de tratar al Partido Centro Democrático y a los colombianos que nosotros representamos. Yo le respondo, senador Alexander López, al que le gusta la barbarie es a usted, que es el que terminó amnistiando criminales, guerrilleros, asesinos y narcotraficantes. Que hoy estemos sentados, los congresistas de Colombia,
al lado de asesinos, es culpa suya, no del Centro Democrático. El Centro Democrático no ha sido sino la bandera de respeto por la institucionalidad y la defensa de las buenas costumbres. ¿Guerrilleros de ustedes son los buenos? No tiene derecho a tratar este partido como lo está tratando senador Alexander López. Yo le exijo respeto y anuncio que presentaré una queja disciplinaria en contra suya, porque no vamos a aceptar el irrespeto de nuestro partido ni de los colombianos que nosotros representamos. ¿Cuál barbarie del Centro Democrático, senador Alexander López? Durante el periodo de gobierno del presidente Uribe, se redujo en un 70% el homicidio, se redujo en un 46% el homicidio, en un 70% el terrorismo y en más del 90% los asesinatos a líderes sindicales y a todos los colombianos que asesinaban. Usted no tiene derecho a irrespetar a los colombianos que nosotros representamos, ni mucho menos tiene derecho a faltarnos al respeto en esta comisión. No, senador Alexander López, usted podrá militar en las ideas que le correspondan y defender criminales, pero no nos achaque sus crímenes. A nosotros nos respeta, senador Alexander López. Somos una fuerza política construida por la fuerza y la tenacidad del presidente Uribe, con todo el respeto por la ciudadanía y las instituciones. Nosotros no hemos cometido crímenes y nuestra única arma ha sido nuestra voz. No, senador Alexander López. En la política, el respeto es lo primero. Una moción de orden, presidente. Senador Julián Gallo, para una moción de orden, 1 minuto, senador Gustavo Petro, y escuchamos al senador Julián Gallo. Sí, senador Pinto, usted como presidente de la comisión, ante estas palabras de la vicepresidenta de la misma comisión, pues tiene que tomar una decisión, porque le dice soez a Alexander López, pero ella es soez con nosotros. Entonces, ya lo amenazó con sanciones de tipo disciplinario por expresar sus opiniones. A mí me parece que usted tiene que tomar algún tipo de conducción que permita nuestros derechos. Ni más ni menos, si usted mira la grabación, yo fui interrumpido 6 veces. Los colegas no, solo hasta el final. ¿Hay alguna directriz para eso? Si usted observa, cada vez que hablan las señoras del Centro Democrático, me hacen ver como si fuera jefe de la violencia, asesino, no sé qué, como si hubiera hecho el Palacio de Justicia, etcétera. Yo creo, presidente... Continúe un minuto más, senador Gustavo Petro. 2 veces me acaban de silenciar en este momento. Hay un problema ahí de tipo político con la persona que me quita el uso de la palabra. Y me va a tocar, pues, actuar, porque yo tengo mi derecho a hablar. Eso me lo genera la Constitución. 6 veces me interrumpieron en mi intervención. O es orden del secretario, o es orden suya, o es el señor que está manejando, que sin ser elegido me está quitando la palabra. Vuelvo al tema. De alguna manera, porque digamos, si a mí se me asigna la palabra asesino y nunca he matado a nadie, se me achacan responsabilidades de violencia. Yo llené 35 plazas públicas, 7 veces las de Bogotá y decenas de municipios sin un acto de violencia. Se me achacan esas palabras cuando ellas mismas sí sentaron al señor Eber Bustamante como senador de la República. ¿Cuál es la diferencia? Que el senador Eber Bustamante entonces sí le abrazaba el cuerpo a Álvaro Uribe Vélez y yo no. Hablan del señor Mancuso y se les olvida que la Convivir presidida por el señor Mancuso fue firmada por el gobernador Álvaro Uribe Vélez. ¿Podemos expresar estas opiniones o no? ¿O tenemos que estar bajo amenaza tal como están bajo amenaza los ciudadanos que son críticos del gobierno en este momento a lo largo y ancho del país? Si vamos a hacer el debate, que no nos amenacen. Que nosotros no estamos amenazando a nadie, ni chuzando teléfono, ni haciendo exiliar familias, ni nada por el estilo, ni lo hemos hecho, ni lo hacemos, ni lo haremos jamás. Pero dejen de amenazarnos. Porque tenemos todo el derecho de hablar con nuestras opiniones, teorías, principios.
y decir verdades también. Así no les guste a los otros. Pero no nos amenace, señora Paloma Valencia, no nos amenace, porque tenemos todo el derecho de expresar en la voz de lo que representamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos en la Comisión Primera del Senado de la República. Gracias, señor presidente. La moción de orden es que si desde la mesa directiva, bueno, no le tengo miedo a las amenazas que ha lanzado la senadora Paloma. Yo creo que me amenacen de frente y no por la espalda. ¿Sí? Sí me ha amenazado que por ejercer mi derecho constitucional, ¿sí? Que tengo como senador de la República, quiero saber si esa es la postura de la mesa directiva de la Comisión Primera. Están acostumbrados los del Centro Democrático y especialmente Uribe a amenazar. Personalmente yo he sido amenazado de manera directa por Álvaro Uribe. Él me ha mandado inclusive a capturar. ¿Sí? Eso está probado, ¿no? Y en su gobierno fui víctima no solamente de chutadas, sino también de un plan para asesinarme. Y yo quisiera preguntarle a la senadora Paloma Valencia qué diferencia hay entre Ever Bustamante, guerrillero del M-19, y Gustavo Petro, guerrillero del M-19. ¿Qué diferencia hay? Y lo digo con el mayor de los respetos, entre un senador que apoya al gobierno, Iván Duque hoy, que votó por la paz del Partido Conservador, Liberal o de Cambio Radical, y Alexander López, que también votó por la paz. ¿Qué diferencia hay entre esos dos? Que yo no estoy de acuerdo con la forma como Iván Duque maneja este país. Entonces, presidente, quería preguntarle eso, ¿cuáles son mis garantías? Porque si cada que intervenimos, esto va a ser con amenazas, pues bueno, presidente, las asumiremos con toda la responsabilidad que tiene que ser, pero considero que se están pasando. Primero cooptaron los órganos de control, van por las cortes y por otras entidades, el Congreso cerrado. La pregunta que yo me hago es, ¿a dónde va a parar esto? Un ministro de Defensa que no responde, que se burla de la justicia, ¿sí? No acatan los fallos y las decisiones judiciales, y lo peor de todo es que la fuerza pública dispara contra colombianos de bien que protestan pacíficamente en este país. ¿En qué estamos, presidente, y cuáles son las garantías que yo tengo en esta comisión? Gracias, senador Pinto. Quiero ser muy clara, que aquí no ha habido ninguna amenaza, porque amenazar, senador Alexander López, y usted lo sabe muy bien, es otra cosa que presentar los legítimos derechos que uno tiene para ejercer como congresista. El Congreso tiene una comisión de ética y la ley quinta exige respeto por los miembros que integramos este Congreso. Respeto que usted no está cumpliendo cuando señala a mi partido de bárbaro y de amante de la guerra y de todos los calificativos. Si yo me refiriera así seguramente al Polo Democrático, usted haría lo propio. Entonces no trate de decir que aquí lo están amenazando, porque aquí nunca ha habido amenazas, ni es mi estilo utilizar amenazas contra nadie. Ejercer los derechos que se tienen jamás será una amenaza, y no trate de decírselo a los colombianos así. Segundo, usted me pregunta cuál es la diferencia entre Gustavo Petro y Ever Bustamante. No sé, eso tendría que preguntárselos a ellos, que fueron los que estuvieron en la organización criminal. Yo no hice parte de ella. Ahora, que usted esté sentado con quien está confesando que mandó a asesinar a Álvaro Gómez, él dice, yo no sé, no creo que haya sido cierto, o si lo hizo como grupo paramilitar, actuando en contubernio con el cartel de Cali. El que esté sentado aquí es culpa suya y no mía, porque yo voté por el no, senador Alexander López. Y que hoy estemos sentados con un asesino confeso, como lo estamos sabiendo, pues evidentemente no me lo puede atribuir a mí, sino a su propio voto y a su acompañamiento al proceso. Y al de los que los apoyan a ustedes hoy también no, a los otros no, los otros votos no. Rechace los otros votos de sus compañeros que apoyan a Duque. Por favor, guardemos la compostura. Vimos que votaron por la paz. La palabra en el momento que les corresponda. Perdón, presidente, disculpas. Excúsenme, pero bueno, yo sé que cada uno tiene, y pues guardan para el momento. Yo ahorita, si quiere, vuelvo y les doy el uso de la palabra y volvemos y comenzamos y expresan, pero dejemos que termine quien esté en el uso de la palabra. Qué pena que se los diga, pero eso es lo único que yo puedo hacer desde la presidencia esta tarde, ordenar el debate para que podamos escuchar todos. Continúe con el uso de la palabra, senadora Paloma Valencia. Gracias, presidente. Y también quiero dejar muy claro lo siguiente: este partido
no ha sido cómplice ni de narcotraficantes, ni de guerrilleros, ni de paramilitares, sobre los cuales no encontramos ninguna diferencia. Los que han justificado la política por razones ideológicas son otros. Para nosotros son todos criminales que deben ir a la cárcel y pagar por sus crímenes. Esa ha sido nuestra postura frente a los paramilitares, frente a los guerrilleros, frente a los narcotraficantes. No creemos en que a Colombia le sirva que haya diferenciaciones en los crímenes y que se trate de decir que las inspiraciones benévolas de los crímenes cambian la condición de víctima o la condición de crimen que tienen esos comportamientos. En eso sí quiero ser categórica, porque para nosotros todos los criminales son criminales y lo que merecen es cárcel. Y yo quiero dejar muy claro, también, senador Alexander López, que yo no solamente protesto por mi partido en nombre propio, lo hago por los miles de colombianos que representamos y que no puedo aceptar que un congresista haga una acusación genérica sobre un partido. Si usted tiene pruebas de los crímenes que comete el Centro Democrático, preséntelas en las instancias judiciales, porque nada que le guste más a la izquierda que judicializar la política. Hágalo. Estamos listos para defendernos, pero usted no puede seguir utilizando el nombre del partido para enlodar a todos los ciudadanos, que son más de 700.000 militantes, todos los congresistas, todos los diputados, los concejales, los alcaldes, los gobernadores que tiene este partido, senador Alexander López. En nombre de ellos le pido respeto, porque si usted tiene un minuto más, senadora Paloma, continúe con usted la palabra. Entonces invito al senador Alexander López a que se dé cuenta que él no puede andar portebajeando un partido como generalización de todos los ciudadanos que componemos este partido. Si usted tiene una queja puntual, una denuncia puntual, hágala, pero no puede seguir estigmatizando un partido político, entre otras, senador Alexander López, y no a título de amenaza. La discriminación por razones políticas está consagrada en el Código Penal, y esto no es una amenaza. Esto es una realidad concreta. No le siga diciendo a la gente que lo amenazo, porque pensarán que lo amenacé. ¿Desde cuándo decir que uno presenta y ejerce los derechos que tiene es amenaza? Es que esto sí ya es el colmo. Aquí el secuestro es retención, y utilizar los mecanismos legales que uno tiene como ciudadano, entonces es amenaza. No, senador Alexander López, no. Ayer denuncié penalmente al presidente Duque. Bueno, escúcheme, senador Alexander López, le voy a dar el uso de la palabra al senador Julián Gallo. Senador Julián Gallo, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidente.